vamos a dar paso a la palabra. Verdad que solamente el Espíritu de Dios y solamente por medio de su palabra podemos encontrar consuelo, podemos encontrar esa paz que el mundo no entiende. Y antes de poder iniciar el estudio del día de hoy, yo quisiera invitar a cada uno de los presentes, cada uno de los que están escuchando esta transmisión, que pudiéramos cerrar nuestros ojos, pudiéramos pedirle a Dios que Él nos hable por medio de su palabra, que nos hable una palabra que venga a refrescar, a animar, a consolar, a fortalecer nuestras vidas en estos tiempos. Te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y le pidamos a Dios en este lugar. Bendito Dios y buen Padre, hoy venimos delante de ti. Como el apóstol Pedro que dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente usted tiene esas palabras necesarias y adecuadas para cada alma que lo necesita. Padre, toda alma está sufriendo, toda alma está con muchas preguntas en su mente y en su corazón. Y hoy rogamos que sea tu Espíritu Santo por medio de la Escritura quien hable, para que pueda animarles, para que pueda consolarles, para que pueda hablarles acerca de lo que es caminar contigo, de lo que significa confiar en ti. Hoy, Padre, en verdad rogamos de todo corazón que por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo nos reveles tus verdades. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que entiende muy bien lo que es ser humano, que entiende muy bien lo que es el sufrimiento, que entiende muy bien lo que es verdaderamente caminar en esta tierra. Te lo pedimos en tu nombre, amado Jesús. Por favor, Señor. Amén y amén. Hoy vivimos momentos complicados, momentos difíciles en esta etapa que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado noticias o hemos conocido ya de personas que tristemente han perdido la vida, que tristemente han ya partido con nuestro Señor Jesucristo. Otros más también conocemos y sabemos que están pasando por un periodo de enfermedad, por un periodo complicado de salud, y algunos otros tal vez están sufriendo por la falta de trabajo, por la falta de empleo, por la falta tal vez de la economía dentro de sus hogares. Algunos otros tal vez están pues desesperados por el tiempo que llevan ya encerrados, por el tiempo que no pueden transitar con libertad en las calles. Y eso pareciera que para mucha gente de repente pudiera preguntarse cómo será el futuro, si hay esperanza, si va a volver todo a la normalidad. Pero yo quisiera hoy platicarte algo que iba a acontecer en un momento complicado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y les advierte a sus discípulos acerca de que iban a vivir cierta tristeza momentánea, que era necesario que la pasaran, pero que Dios iba a venir a traer un gozo el cual el mundo no iba a comprender. Y es que en este mundo en el cual vivimos, mucha gente se siente frustrada porque su confianza se encontraba en el trabajo, se encontraba en los estudios, se encontraba tal vez en el dinero, tal vez se encontraba en muchos sueños y planes que tenía en su mente, pero ahora se ha dado cuenta que todo eso se ha hecho polvo. Tal vez muchos de esos proyectos y sueños momentáneamente están de alguna otra forma desvaneciéndose ante sus ojos, y de repente pareciera que desaparece la felicidad o la esperanza en sus vidas. Y es que recordemos que la felicidad es algo que depende mucho de las circunstancias. Y yo te quiero decir que a diferencia del gozo que da Dios, el gozo que da nuestro Señor Jesucristo no depende de las circunstancias, sino depende de la cercanía que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Uno, depende de cómo me va en la vida, que es la aparente felicidad, y la otra depende de mi cercanía con Cristo y de mi profunda relación con Él, y esta es el gozo. Hoy quisiera que me acompañaras al libro de Juan,
en el capítulo 16, en el versículo 16. Juan, capítulo 16, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntar y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí nos muestra nuestro Señor Jesucristo y les empieza a hablar a sus discípulos, algo que nosotros como hemos tenido ya la oportunidad de conocer de antemano, que es lo que va a suceder posteriormente, porque lo hemos leído tal vez muchas ocasiones, pero en el caso de ellos no sabían a qué se refería exactamente esto. Él les estaba hablando acerca de que iba a tener que padecer, iba a tener que morir en la cruz del Calvario, iba a tener que ser ahora sí que sometido a burlas, sometido a golpes, sometido a vituperios, iba a ser escarnecido por los hombres, iba a ser atravesado, y que el dolor que iba a atravesar el sufrimiento iba a ser mucho. Pero les estaba hablando de algo, que cuando ellos iban a mirar esa escena, cuando ellos iban a ver desde lejos todo lo que le estaba pasando a su maestro, lo que le estaba pasando a Cristo Jesús en la tierra, a ver cómo lo golpearon, cómo lo escupieron, cómo lo llevaron ahí, en este caso al momento de la crucifixión, cómo atravesaron sus manos, cómo verdaderamente toda la gente y la multitud ahí a su alrededor se burlaba aún frente a él en la cruz del Calvario. Y esto es lo que menciona aquí, dice: de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Por un momento iban a estar tristes, por un momento iban a estar lamentándose el dolor que iba a estar atravesando nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero esa tristeza se iba a convertir en gozo. ¿Por qué dice la palabra de Dios que se iba a convertir de gozo? Porque al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y cuando sus discípulos pudieron mirar nuevamente al Maestro, cuando sus discípulos pudieron volver a mirar a su Señor, cuando los discípulos volvieron a ver a aquel que les hablaba, aquel que se sentaba con ellos a comer, cuando volvieron a verlo con su sonrisa, cuando volvieron a ver que Él había vencido la muerte, cuando volvieron a ver que Él todo lo que había dicho se había cumplido a la perfección, cuando lo habían vuelto a ver que Él era Dios,
que Él era lo que realmente decía ser, se gozaron y dijeron, Señor. La Escritura nos deja ver esta escena, lo podemos mirar en el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 50, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos, al darse cuenta que su Señor se había ido a los cielos, se fueron con gran gozo diciendo, estuvo Dios con nosotros, caminó Dios con nosotros, nos enseñó, fuimos sus discípulos, nos escogió entre tantos mejores que nosotros. Dios nos ha hablado a nuestro corazón. Y dice la Escritura, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y esto fue lo que impactó la vida de los creyentes. Esto fue lo que impactó la vida de ellos. Esto fue lo que impactó la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos de aquella época, al ver que su maestro había vencido a la muerte. Hoy, hermano, hermana, estamos atravesando momentos complicados donde tal vez tú, hermano, hermana, has perdido un ser amado. Tal vez tú conoces a alguien que ha perdido un ser amado. Tal vez tú conoces a personas que ahorita se encuentran gravemente enfermas y que tal vez van a partir con el Señor. Pero este es nuestro gozo, esta es nuestra esperanza, que las personas que mueren en Cristo Jesús no mueren eternamente, sino que van a tener la oportunidad de estar con Cristo en la gloria. Y que nosotros en su momento vamos a poder volver a ver a nuestros seres amados. Y esto es lo que nos da gozo. En esta semana yo me atreví a hablar a una hermana que perdió a su mamá. Cuando yo le hablé a la hermana pensé que iba a estar derrumbada, iba a estar triste. Llevaba muchos días su mamá que estuvo enferma. También se enfermó su papá, también se enfermó una de sus hermanas. Y cuando yo hice la llamada pensé que pues iba a encontrar una persona triste, una persona pues a lo mejor en cierto punto con preguntas, con dudas, tal vez en su corazón. Eso fue como humano lo que yo pensé, pero le hablé para darle ánimo, para decirle que estábamos con ella. ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que cuando yo le hablé, me habló del gozo que sentía, de que sabía que su madre había partido con Jesús. Claro, sí, había dolor. Claro, sí, había lamento, había tristeza, pero esa tristeza también se convertía en gozo, en un gozo que no se podía tal vez describir como de forma humana, pero el gozo que sentía era porque su mamá, que por mucho tiempo no había conocido de la palabra de Dios, que mucho tiempo no había conocido de la Escritura, que inclusive por mucho tiempo estuvo renuente, estuvo ausente de las cosas espirituales. En el último momento de su vida dice que ella estuvo orando con ella durante la madrugada, el día que falleció, y dice que el Espíritu Santo vino a visitarlos en ese momento y su madre solamente clamó y dijo, Abba Padre, Jesús, perdóname, Jesús, Abba Padre, y ella en su mente dijo, ¿y cómo sabe que así se pronuncia Abba Padre? Y les preguntó después que había fallecido su mamá, oigan, y eso lo enseñan en la iglesia católica, Abba Padre, eso ¿dónde lo escuchó mi madre? Si ella nunca leía la Biblia y todo, y dice, pues no lo sé, nunca la habíamos escuchado esa palabra. Pero su mamá en ese momento de agonía, cuando estaba entregando su espíritu, decía, Abba Padre, ayúdame. Algo sorprendente, algo que a mí me dejó impactado, algo que a mí me bendijo mucho. Le dije, hermana, en verdad estoy sorprendido de la grandeza de Dios, estoy sorprendido de las maravillas que hace nuestro Señor, y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria. Posteriormente me enteré en estos días de otra persona que también acaba de fallecer su padre. También viene a la iglesia, es una persona que también pues le agarró de sorpresa la partida de su padre, y también me comuniqué con él para decirle que en lo que pudiéramos servir, que estábamos con él. Y también me sorprendió su respuesta. Me platicó que él estuvo predicándole a su padre, le estuvo diciendo a su papá que
que se arreglara su vida con Dios. Él inclusive pidió que llevaran a su padre en oración. Estuvieron orando muchas personas por su papá. Y me comenta que cuando le dieron la noticia de que él había muerto, él le dijeron que pasara al lugar para reconocer el cadáver de su padre, el cuerpo de su padre. Y él me comentaba que en ese momento que iba a entrar sentía que tal vez le iba a ganar la tristeza, que no iba a soportar, que iba a terminar en quebranto, que iba a terminar a lo mejor derramando muchas lágrimas al ver el cuerpo de su papá. Pero dice que en ese momento cuando llegó y vio el cuerpo de su padre, el Espíritu Santo vino en ese instante sobre él, así lo describe él. Vino el Espíritu Santo y transformó todo, porque al momento de que abrieron el plástico donde se encontraba el cuerpo de mi padre, vi su rostro, yo puedo mirar cómo Dios le trajo paz a mi padre. Dice, tenía una sonrisa, tenía un semblante lleno de paz, de tranquilidad, y eso inmediatamente vino a mi corazón el Espíritu de Dios y me dijo, tu padre ha sido salvo. Tu padre ahora está conmigo. Y esto es algo que verdaderamente, dice, me llenó de gozo, un gozo que no te puedo describir. Y esto es simplemente lo que podemos nosotros entender como cristianos. Sabemos que cuando morimos, ahí no se acaba todo. Sabemos que cuando morimos es solamente el principio de la eternidad. Es verdaderamente el principio de lo verdaderamente real. Todo esto solamente es un estrecho puente que todos hemos de cruzar. Esta tierra solamente es un momento en el cual todos tenemos que atravesar, donde habrá penalidades, donde habrá tristezas, donde también habrá muchas alegrías, donde habrá momentos también donde podamos estar contentos. Como dice en la Escritura, todo tiene su tiempo. Hay tiempos para estar alegres, hay tiempos para endechar, hay tiempos para abrazar, hay tiempo para dejar de abrazar. La palabra de Dios nos deja con claridad que verdaderamente nosotros los creyentes, aunque podamos atravesar por dificultades, aunque podamos atravesar por pérdidas, sabemos que nuestra tristeza se convierte en gozo cuando recordamos que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos. Hermano, hermana, yo sé que nos duele cuando perdemos un ser amado, porque somos hombres, porque somos seres humanos con emociones, con sentimientos. Yo sé que verdaderamente vienen los recuerdos y van a venir, pude haber hecho más, pude haber entregado, inclusive a veces viene hasta el remordimiento mismo de decir, creo que pude haber pasado más tiempo con mi madre, más tiempo con mi padre, más tiempo con mi hermano, más tiempo con mi hermana. Creo que pude hacer otras cosas. Pero yo te quiero decir algo. Lo más importante es que ahora están con Cristo. Lo más importante es que ahora Dios enjuaga toda lágrima del rostro de ellos. Y solamente se nos han adelantado. Solamente nos llevan un paso adelante. Nosotros, si perseveramos en el camino de la fe, si nosotros caminamos en ese estrecho puente, en ese camino que Dios ha dejado trazado y lo seguimos a Él y somos fieles, y si nos permite Dios esa gracia y esa oportunidad, también nosotros estaremos un día junto con todos nuestros seres amados, con nuestros hermanos que han partido. Cristo Jesús nunca dijo que iba a ser un camino fácil. Inclusive yo quisiera que me acompañaras al libro de los Hechos en el capítulo 20. Hechos capítulo 20. En el versículo 22, Hechos capítulo 20, versículo 22. Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un llamado muy particular porque Dios se le apareció, se le reveló en espíritu, se le reveló cuando él iba rumbo a Damasco, cuando él perseguía a la iglesia. Y él era un acérrimo perseguidor de los cristianos y buscaba para llevarlos a la muerte. Pero Dios lo hizo también que fuera una persona que pudiera entender lo que era padecer por caminar con Cristo. Y podemos mirar en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, lo que dice, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero fíjate lo que dice en el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí el apóstol Pablo está haciendo como una despedida a los que están escuchándole, pero él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos advierte acerca de las cosas que han de venir. Y algo que le decía al apóstol Pablo, le decía que le esperaban prisiones y tribulaciones. Él sabía que iba a pasar hambres, iba a pasar momentos complicados, y podemos ver inclusive como una parte de la escritura, él habla acerca de cómo ha pasado hambre, de cómo ha pasado naufragios, de cómo ha pasado intentos de asalto, de cómo inclusive varias veces fue casi llevado hasta la misma muerte, en prisiones, en muchas cosas pasó el apóstol Pablo. Y esto es algo que Dios nos advierte a los creyentes. Vamos a pasar por diversas pruebas, vamos a pasar por momentos de aflicción, pero el Espíritu Santo siempre va a estar ahí acompañándonos. Y eso es lo más hermoso que nos puede acontecer, que en medio del dolor, que en medio del sufrimiento, que en medio de toda esta situación que pudiéramos enfrentar, el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros consolando nuestros corazones. Un hombre, el escritor del Progreso del Peregrino, el libro del Progreso del Peregrino, el señor Bunyan, él estuvo en prisión, y durante esa estancia de prisión pareciera que, pues, cuando estás en una cárcel dices, bueno, ¿de qué manera puede ser útil mi vida? ¿De qué manera puede ser útil mi vida si estoy en cuatro paredes? Bueno, pues ahí fue donde escribió este libro, El Progreso del Peregrino. Ahí donde Dios lo inspiró, donde Dios le llenó de su espíritu para que este libro fuera de gran bendición para los creyentes. Aún el mismo apóstol Pablo estuvo 2 años prisionero en Cesarea y otros 2 años en Roma. Y desde ese lugar donde estuvo en sus prisiones, él escribió muchas de las cartas para las iglesias, y donde dejó todas las bases y todo lo necesario para que pudieran ser edificadas las iglesias. Y hasta el día de hoy siguen siendo de mucha bendición para nuestras vidas. Cómo cuando las personas pueden entender que su sufrimiento, que los momentos que están pasando pueden ser de bendición para otros, no desaprovechan el tiempo. Hoy Dios quiere que nosotros utilicemos nuestro tiempo para bendecir a otros, para que podamos bendecir aún dentro de nuestro encierro a otros a la distancia, al verdaderamente preocuparnos en oración por las vidas de los demás, al compartirles la palabra de Dios, al compartirles e invitarles a buscar a Dios. Hace unos días un paciente mío me envió un mensaje donde me decía que tenía COVID y que estaba muy preocupada. Me mandó sus estudios para que pudiera yo verlos. Los revisamos junto con un manual que tenemos a la mano. Y yo le decía que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que iba a salir adelante. Que estaba por salir. Me dices que estoy muy ansiosa, ya no puedo dormir, estoy muy preocupada, siento que esto. Yo le dije, lea su Biblia, confía en Dios, es tiempo de buscar a Dios. Y me contestó por mensaje de texto, eso es lo que voy a hacer, voy a leer mi Biblia, en la palabra de Dios. Muchos de los salmos que fueron escritos en el momento de la aflicción del rey David. Porque el rey David también tuvo muchos momentos de aflicción, muchos momentos de peligro, muchos momentos en los cuales parecía que hasta ahí se acababa su vida. Fue perseguido por Saúl porque le tenía envidia y quería acabar con él. Después también sus enemigos, después inclusive su propio hijo lo persiguió para tratar de matarlo. Y muchas veces tuvo que recurrir solamente a la única persona que le daba la fortaleza, y era nuestro Señor. Y todos esos salmos son oraciones, pero también son cánticos de gozo, son cánticos de alegría, son cánticos de dependencia de Dios, porque va de la mano la oración con el gozo, la oración también con la alabanza, porque en medio de la tristeza y en medio del dolor nosotros tenemos que seguir alabando a Dios y glorificando su nombre. Claro, hermano,
Me dirás, como a ti no te ha pasado, es muy fácil decirlo. Hermanos, todos caminamos por la misma tierra. Y todos hemos pasado por el valle de muerte, por el valle de sombra. Y todos hemos pasado por momentos de aflicción, donde a nuestra propia vista, a nuestra propia perspectiva pensamos que no vamos a salir adelante. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de vida, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es cuando verdaderamente viene la verdadera fortaleza. Cuando nosotros vamos a la roca que es más alta que nosotros, es cuando verdaderamente viene el ánimo, porque solamente Dios puede darnos fortaleza y ánimo en medio de la tribulación, en medio de los problemas. El apóstol Pablo había entendido y comprendido a la plenitud esta verdad, a tal grado que después de pasar muchas de las penalidades que él tuvo que atravesar a lo largo de su trayecto como creyente, a su lado en su momento de cómo él iba avanzando en su peregrinaje como cristiano, como apóstol, como un maestro también, no fue nada fácil la tarea que tuvo. Expresó unas palabras hermosísimas que nos dan verdaderamente hoy día una invitación a que nosotros sigamos el mismo ejemplo. Quisiera que me acompañaras al libro de los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice así la palabra de Dios. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo, cuando tú puedes mirar sus cartas que ha enviado desde la prisión, esta es una de ellas, esta carta a los Filipenses. En esta parte de la escritura tú puedes ver que en ninguno de sus mensajes existe una queja. Existe una queja donde él le dice a Dios: yo no sé por qué Dios me tiene en la cárcel, yo no sé por qué Dios me tiene sufriendo, yo no sé por qué Dios no me permite salir a predicar, si eso es lo que Dios me ha llamado. Él sabía que cada cosa que le acontecía tenía un propósito. Y él aprendió a depender del Espíritu Santo. Aunque no entendía qué es lo que iba a pasar, sabía que el Espíritu Santo iba a estar ahí para fortalecerle. Podemos ver que en uno de sus viajes también, cuando se dirigía el apóstol Pablo, dice que en visión vio a un macedonio que le llamaba para pedirle que fueran a ayudarle, y él inmediatamente respondió al llamado. Él no dijo: pero allá me va a ir mal, allá tal vez me golpeen, allá tal vez me lleven a la cárcel. Él nunca veía las complicaciones. Él veía simplemente el llamado de Dios de hacer su voluntad. Hoy Dios nos está invitando a nosotros como los creyentes a hacer la voluntad de Dios, a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Pero sobre todo a tener una actitud de gozo en medio de las tribulaciones, en medio de la congoja, en medio de los problemas. Hermano, hermana, no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos si va a regresar a una normalidad, tal vez como la que nosotros hemos conocido hasta hace 2 meses antes de que pasara todo esto. Pero lo que sí sabemos es que Dios no ha perdido el control de las cosas. Lo que sí sabemos es que Dios, aún en medio de todos estos problemas, en medio de toda esta cuestión de tinieblas que a lo mejor reinan sobre la tierra, Dios sigue teniendo el control de todo, y es nuestra esperanza. Y es ahí donde debemos depositar nuestra confianza, en nuestro amado Señor Jesucristo y en sus promesas, en su palabra. El apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, versículo 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Es un versículo muy citado, es un versículo que mucha gente se sabe de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se lo sabe, yo creo que la gran mayoría de las personas se saben ese versículo de memoria, pero muy poca gente lo practica, muy poca gente lo hace práctico en el momento de la dificultad. Porque cuando estamos en bonanza, cuando está todo marchando bien, es muy fácil levantar nuestras manos y decir: gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor, contigo estoy, alabado.
Pues sí, es muy fácil hacer eso cuando está todo bien, pero cuando hay dolor, cuando hay escasez, cuando hay pérdida, cuando hay enfermedad, cuando hay tristeza, cuando a lo mejor hay una situación complicada en tu vida, ahí muchas veces las personas, este versículo pareciera que se les olvida, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo fue aprendiendo. Dice, pues he aprendido a contentarme. Él tuvo que aprender. Tuvo que aprender a contentarse cuando estaba en la cárcel. Tuvo que aprender a contentarse cuando estaba naufragando en un barco. Tuvo que aprender a contentarse cuando de repente se levantaron los propios fariseos para asesinarlo, o su propio pueblo para tratar de matarlo. Tuvo que aprender a estar esperando con paciencia los designios de Dios. Tuvo que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para obedecerla en todas las cosas que le mandaba y le indicaba. Hoy Dios nos está invitando a que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hoy Dios nos está invitando a que más que nunca dependamos de Dios y de su palabra completamente, de lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Quisiera que me acompañaras a un evento que tuvo el rey David en su momento. Me acompañaras a primera de Samuel, en el capítulo 30. En el versículo 1 podemos mirar cómo el rey David, después de que él pues ayudó a mucha gente para salir de su amargura, de su pobreza, se hizo de ciertos hombres que después fueron sus valientes, un momento crítico en su vida, donde necesitaba la ayuda y la fortaleza de Dios. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Llegó un momento en el cual el pueblo que seguía a David, el que lo veía como su héroe, el que lo veía como su líder, el que lo veía como aquel que iba en frente de la batalla, como aquel que seguían, como aquel que admiraban, de repente cuando vieron todo este desastre, cuando vieron que habían perdido a sus familias en un instante, cuando vieron que se habían llevado cautivos también a sus hijos y a todos los suyos, y a lo mejor ya hasta los habían matado, empezó el pueblo a llorar hasta que le faltaron fuerzas, Hermano, hermana, no es malo llorar. Hermano, hermana, no es malo derramar lágrimas. Pero de nada sirve derramar nuestras lágrimas si no vamos a derramárselas a la persona correcta. Nuestras lágrimas deben de ser derramadas delante de Cristo Jesús, como aquella mujer que derramó sus lágrimas y enjuagó los pies de Cristo Jesús. Muchos hombres derraman sus lágrimas. Muchas personas ahorita tal vez están llorando en su soledad, pero Dios no quiere que tú derrames solamente tus lágrimas ahí solo, sino que esas lágrimas las derrames delante de los pies de Jesús como una ofrenda a Él, diciendo: Señor, no puedo más. El rey David entendía muy bien eso. El rey David sabía que de nada servía llorar si no se iba a llorar a la persona correcta. Y la Escritura nos deja mirar cómo contesta David hacia esa situación. Él se angustió mucho, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David lo que hizo fue fortalecerse en Jehová su Dios. Dijo: no puedo correr, no puedo huir,
tengo que enfrentar esto y sé la persona que me ha llamado. David sabía que quien lo había llamado para ser líder, David sabía que quien lo había llamado para ser un día rey, no había sido un profeta, había sido Dios mismo que lo había ungido para poder ser rey en medio de Israel, para que se le pudiera dar el reino de Israel. Y él entendía que el llamado procedía de Dios y que si Dios era el que lo había llamado, también le iba a dar la fortaleza para avanzar en los momentos complicados de su vida. Y hermano, hermana, si Dios es quien te ha llamado, Dios también es el que te va a fortalecer en los momentos complicados que hemos de atravesar en la tierra. Hermano, no estamos solos. No estamos solos, aunque a veces pareciera que por la contingencia estamos encerrados en un lugar de 4 paredes, no estamos solos. Dios quiere fortalecer tu vida, como David fue y se fortaleció en Jehová. Hoy necesitamos más que nunca fortalecernos en Dios. Hoy más que nunca necesitamos asirnos de sus verdades, agarrarnos completamente y aferrarnos a sus promesas. Hoy más que nunca es cuando verdaderamente debemos de estar de rodillas delante de Él, clamando una palabra para nuestras vidas, una palabra para nuestra familia, una palabra para la iglesia. Porque hoy necesitamos entender más esa dependencia de Dios. Si antes ya dependías de Dios, si antes ya dependíamos de nuestro Señor, hoy más que nunca tenemos que hacer eso una realidad. Una realidad. La escritura nos deja ver qué pasó más adelante. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de ciertamente librarás a los cautivos. No solamente se fortaleció en Dios David, no solamente fue y derramó sus lágrimas y le dijo: mira, me quieren matar, mira cómo se ha levantado el pueblo, sino que Dios lo fortaleció. Y no solamente encontró la fortaleza de parte de Dios, sino que encontró respuestas claras. Dios mismo fue quien le contestó a David y le dijo cuál era la estrategia que tenía que hacer para ir y rescatar a los cautivos. No fue la destreza de David ni de sus hombres. Fue Dios mismo que le dijo: ve y alcánzalos, levántate, ve a perseguirlos. Y ninguno de ellos Dios le dio las instrucciones precisas. Y podemos mirar más adelante cómo van, pelean, cómo logran realmente rescatar a sus mujeres y a sus hijos. Esto es algo que Dios nos enseña de una forma cómo nosotros tenemos que depender de Dios y cómo ser pacientes para escuchar la claridad de Dios, de su palabra a nuestras vidas. Hoy, hermano, hermana, sé que vienen momentos de mucha incertidumbre. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana en nuestro país, en el mundo entero. Aún a lo mejor los científicos tratan de hacer pronósticos, los economistas, los analistas. Pero nosotros sí sabemos algo: que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Que nuestra tristeza va a ser momentánea. Aún cuando de repente llegara la enfermedad a nuestro cuerpo, aun cuando de repente será arrebatada la vida de uno de nuestros seres amados, sabemos que esa tristeza se va a convertir en gozo, porque sabemos que está en un lugar mejor nuestros seres amados. Y esto nos anima mucho. Nosotros confiamos en esta esperanza. Nosotros dependemos de estas promesas. Y esta es la forma en la cual nosotros realmente vivimos día a día. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el versículo 15, desde el 14 vamos a leer, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero quisiera que aquí pusiéramos mucha atención en lo que vamos a leer y que no se nos pase desapercibido. Dice: si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente. Nos está diciendo, si te atreves a también padecer juntamente con Él. Nuestro amado Señor vino a la tierra y Él vivió en muchas aflicciones, vivió en mucho dolor, vivió también momentos complicados. Desde que vino a la tierra, encontró un rechazo rotundo, no encontró un lugar adecuado para nacer, tuvo que nacer en un pesebre. Cuando él tenía apenas poco tiempo de nacimiento, el rey de Herodes hizo un decreto para matar a todos los niños menores de cierta edad y hubo una gran mortandad. Tuvo que huir a Egipto, muy continuamente tuvo que estar sufriendo, tuvo que sufrir la persecución, tuvo que sufrir el rechazo de los hombres. Aún también la Escritura nos muestra que José como que pues da a entender que falleció porque ya no se habla más de él en la Escritura, huérfano de padre, no sabemos a qué edad, la Escritura no registra ese dato, pero podemos mirar que él fue experimentado en todo tipo de dolores, en todo tipo de tristezas, en todo tipo de angustias. Y aún podemos mirar cómo su propio pueblo, al que amó, al que sirvió, al que alimentó, al que le hizo muchos milagros, fue el mismo pueblo que clamó para que le crucificaran y le quitaran la vida. Aunque sabemos que a él no le quitaron la vida, sino que él la entregó por nosotros, para que pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. En el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo está escribiendo el apóstol Pablo, una persona que entendía lo que era pasar aflicciones, lo que era pasar hambre, lo que era pasar las cárceles, lo que era pasar el dolor, lo que era pasar la tristeza. Y claro que muchos de los hombres de Dios pasaron por momentos complicados y nosotros no vamos a ser la excepción. Nosotros vamos a pasar también por momentos de dolor, por momentos de tristeza, por momentos de pérdida. Pero Dios nos dice que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y también menciona que las aflicciones no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Todo lo que hoy está sufriendo no se va a comparar con lo que Dios nos ofrece un día en la gloria. Ninguno de los placeres que ofrece este mundo, ninguna de las riquezas que esta tierra pudiera ofrecerte, ninguno de los momentos placenteros que a lo mejor algún día pudieras alcanzar, se van a comparar con la gloria venidera que un día ha de manifestarse. Y esto es lo que nos debe de alentar y animar en estos momentos, el futuro en Cristo Jesús. Teniendo una mirada hacia lo eterno, teniendo una mirada hacia la eternidad. Hermano, hermana, seamos conscientes de algo. Estamos de paso. Cualquiera de nosotros, hermano, hermana, es vulnerable a esta enfermedad que está aconteciendo en el mundo. Y el hecho de que seamos creyentes no nos libra de este tipo de males que están aconteciendo sobre la tierra. Pero nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús. Aún un servidor, hermano, hermana, yo les he expresado muchas veces a algunos que conozco, seguimos las medidas, buscamos la forma de proteger la salud, de proteger a los nuestros. Pero si a pesar de todo eso cometiéramos un error y nos enfermáramos, yo también tengo claro que es porque Dios lo permitió y porque Dios tiene un propósito. Y aun si mi propia vida la perdiera en la tierra, sé que Dios tiene un propósito, aun si eso sucediera. Que Dios tendría un plan para a lo mejor alcanzar a los míos, para a lo mejor alcanzar a todavía gente de mi familia que no ha entregado su vida a Cristo. A lo mejor personas que me conocieron, que pudieran tener la oportunidad de que a través de todo esto que se les revelara a Jesús. No lo sé. Yo no sé los planes que Dios tiene en cada situación que nosotros pudiéramos atravesar, pero Dios nunca pierde el control de las cosas.
Hermano, hermana, nuestro Señor Jesucristo nos habló acerca de que por un tiempo íbamos a estar tristes. Versículo 20 de Juan 16. Juan 16, versículo 20 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Está hablando acerca del momento del sufrimiento, cuando él iba a padecer. Estaba hablando acerca de que por un momento iba a ser arrebatado, y sabía que sus discípulos iban a ponerse tristes. Cuando Jesús vuelve a ver a sus discípulos, los ve todos tristes, cabizbajos, desanimados, los ve desesperanzados. Y él inmediatamente no se les revela diciendo: yo soy el Cristo. Primero a algunos les pregunta: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están, qué es lo que pasa? ¿No? Y trata de descubrir qué es lo que queda en su corazón, y empiezan a hablar con ellos, les empiezan a abrir que no sabes lo que ha acontecido. Pero cuando ellos se les revela, todos se llenaron de gozo y se alegraban y corrían. Inmediatamente daban las buenas nuevas. Todos cuando lo volvieron a ver se gozaron, se alegraron. Y esto es lo que se cumplió en ese momento. Dice: vuestra tristeza se convertirá en gozo, porque nuestro Señor Jesucristo ya venció a la muerte. Hermano, hermana, Él ya venció a la muerte. Nosotros estamos de paso en la tierra, y nuestra esperanza es que un día vamos a volver a ver a nuestro Señor. Tal vez sea que Él venga pronto y nos lleve junto con Él, o tal vez que nosotros muéramos y nos lleve también junto con Él. Cualquiera de las dos que Dios disponga. Pero sabemos que nuestra esperanza está en volverlo a ver a Él, y poder ver a todos nuestros hermanos que se han adelantado, poder ver a nuestros seres amados que se nos han adelantado, poder gozarnos junto con ellos y alabar a Dios por la eternidad, porque esto es lo que verdaderamente es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Nosotros confiamos en las promesas de Dios. Y sabemos que ahora Él enjuagará toda lágrima del rostro de ellos, tal vez por su sufrimiento, por su padecimiento en la tierra. Y también va a enjuagar las nuestras. Y también va a enjuagar las tuyas. Y va a enjuagar la de cada aquel hombre y mujer que verdaderamente ha dependido de Cristo hasta el día de hoy. Hay un salmo, que es el salmo también que escribió David en un momento que necesitaba consuelo. Es el Salmo 27. Quisiera que me acompañaras al Salmo 27. Y fíjate lo que dice este salmo en el versículo 1, Salmo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué era lo que anhelaba el salmista? ¿Qué era lo que anhelaba David? Solamente una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo.
Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Y esto es lo que Dios nos está invitando. Nos está invitando a que nosotros vayamos a su santo templo. Que nosotros estemos ante su presencia. Que lo que más anhele nuestro corazón sea estar en la misma presencia de Dios. Estar pidiendo que Dios nos visite. Que nos visite en nuestros hogares. Que nos visite con nuestras familias. Que nos visite con los nuestros. Hoy es tiempo de buscar a Dios en lo íntimo. Hoy es tiempo de estar aún más en la intimidad con Dios. Hoy es un buen tiempo para estar dejándonos ministrar por el Espíritu Santo, para que Él nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que va a acontecer inclusive en nuestras propias vidas. Y si viene sufrimiento y si viene tribulación y angustia, poder estar fortalecidos en el Señor para cuando se presenten. Pero sobre todo estar en el templo de Dios, estar en la misma presencia de Dios. Que ese sea nuestro anhelo, estar buscando continuamente a Dios. A mí me encanta una parte que viene aquí, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Habla acerca de que si un padre y una madre aún estuvieran dispuestos a abandonar a un hijo, con todo Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está al pendiente de tus necesidades, Dios está al pendiente de tus problemas, Dios está al pendiente de tus situaciones, aún de tus temores, de tus miedos, de tus ansiedades. Dios está al pendiente, Dios no te está juzgando porque tú tienes temor, Dios no te está juzgando porque ahorita estás con muchas preguntas y muchas dudas. Dios más bien viene a mostrarte que Él es en quien se puede confiar y es digno de confianza. Que nadie de los que ha confiado en Él ha sido avergonzado, hermano, hermana. Lo podemos ver en el apóstol Pablo. No le fue muy bien, que digamos, en el sentido de tribulación y angustia, porque siempre estuvo con muchos problemas de ese tipo. Al rey David, aunque fue ungido rey, podemos ver que desde el momento en que fue ungido rey, tuvo que enfrentar muchas dificultades en su peregrinaje para llegar al trono. Y aun cuando estuvo al trono también tuvo muchos problemas. Pero él siempre estuvo cerca de Dios. Él siempre estuvo dependiendo de Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios y estando caminando en la tierra, también tuvo que pasar por muchas necesidades y muchas adversidades. Hoy, hermana, hermano, como nunca me ha brillado un versículo que en mi corazón dice que con sustento y abrigo debemos de estar contentos. Hermano, la mayoría de los que ahorita tal vez estamos atravesando por esta situación, esta pandemia, lo único que la gente quiere es tener para el alimento y tener un techo. Se han olvidado de comprar casas, tal vez, se han olvidado de comprar su carro último modelo, se han olvidado de los viajes a tal lugar. Ahorita lo único que la mayoría de las familias está preocupada es qué vamos a comer mañana, qué vamos a comer hoy. Y hoy podríamos decir que lo único que dice Dios que debemos con el cual debemos de estar contentos es con el sustento y el abrigo. Debemos de estar contentos. ¿Tienes hoy alimento? ¿Ya desayunaste? ¿Ya vas a comer al rato? ¿Tienes dónde ahorita dormir? Dale gracias a Dios y con eso debes de estar contento. Dios quiere que estemos contentos con lo poco que tengamos. Hoy la gente trabaja menos y está sacando sus necesidades básicas. Mucha gente inclusive pues se preguntará, no sé cómo está sucediendo, pero estoy sacando para la comida, estoy sacando para la renta, estoy sacando para lo básico, tal vez no alcanza para más, pero Dios está dando el sustento y el abrigo. Y con eso la Biblia nos dice que debemos de estar contentos. Escúchalo bien, contentos. No dice con una casa grande, con 5 recámaras, con jacuzzi, con 2 carros en la cochera, con una cuenta en el banco. Debes de estar contento, no. Sustento y abrigo, hermanos. Sustento y abrigo. Démosle gracias a Dios por lo que nos está dando. Aún en esas cuestiones que parecieran insignificantes para los ojos de los hombres,
ante los ojos de Dios son de gran valor. Y para los creyentes deberían de ser de mucho más valor, porque es Dios quien da el alimento diario a las mesas. Hermano, hermana, hoy Dios nos está invitando a que confiemos en Él. Él nos está invitando a que cuidemos lo que nos está dando, a valorar lo que nos está dando. No menosprecies lo que estás comiendo hoy. No menosprecies el techo que Dios te está dando. No menosprecies inclusive la salud. No menosprecies aún los tiempos que ahorita Dios te está permitiendo estar guardado. Si tuviéramos la actitud que tuvo Pablo y que tuvo John Boyan, podríamos ver que estaríamos escribiendo cartas, estaríamos escribiendo libros, estaríamos escribiendo inspirados por Dios muchas cosas para edificar a la iglesia, para edificar a los demás, para ayudar a los demás. Estaríamos viendo la forma de predicarles a los demás, estaríamos viendo la forma de compartir la palabra, evangelizar, porque a pesar de que ellos estuvieron en prisión, no dejaron de evangelizar. A pesar de que ellos estuvieran en una cárcel, sometidos por una opresión de aquel entonces, en la época que ellos vivieron, eso no impidió que el evangelio siguiera corriendo por todo el mundo. Inclusive gracias a que esas cartas tuvieron la libertad de llegar a muchos lugares, es que el evangelio siguió siendo propagado en el mundo conocido de aquel entonces. Hoy Dios, a través de aún estas herramientas, a través de las herramientas que Dios ha dejado, la herramienta tecnológica, está permitiendo que esta palabra esté llegando a más personas, a personas que tal vez jamás nunca hubieran llegado a sentarse aquí a escuchar una predicación, pero que ahora a través de este tipo de situación que estamos viviendo está siendo bendecida su vida, para que su vida ahora pueda acercarse a Cristo y para que pueda alcanzar el perdón de sus pecados y para que pueda alcanzar también el gozo y la paz que necesita su alma. Todo tiene un porqué. Y es gracias tal vez a esto que un alma tal vez, o muchas, están conociendo a Cristo Jesús y entregando sus vidas. Dios sabe las razones y los motivos por los cuales estamos atravesando todo esto. Hoy yo quisiera solamente concluir con un versículo que dice el apóstol Pablo, que se encuentra en el libro de los Filipenses. En el capítulo 1, dice la escritura en el versículo 19, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Dios nos está diciendo aquí a través del apóstol Pablo, y él lo menciona como algo que tenemos que tener como un deseo y un anhelo en nuestro corazón. Y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos de entender que el vivir, si vivimos, tenemos que vivir para Cristo, tenemos que vivir para Dios, tenemos que vivir bajo los propósitos de Dios, tenemos que vivir bajo los planes de Dios, tenemos que vivir para hacer la voluntad de Dios, para lo que Él está determinado, que nos ha salvado. Que debemos de vivir la vida santa que Dios le agrada, la vida de servicio, la vida de amor al prójimo. Eso es lo que Dios anhela en nuestro corazón, una vida donde sea una vida entregada en santidad a Cristo. Y mientras vivamos, para Cristo vamos a vivir. Y si llegáramos a partir, si llegáramos a morir,
también para Cristo moriremos. Dios quiere que si vivimos sea para Cristo, o si morimos que también sea para Cristo. Hermano, hoy que no tenemos la oportunidad tal vez de estar en cuerpo presente como en una congregación o en un inmueble donde podamos gozarnos, donde podamos alabar a Dios, alabar juntos a Dios, donde podamos estar verdaderamente pues gozándonos con el Señor. Dios quiere que ahora dentro de nuestros hogares, en nuestra casa, en donde a lo mejor tenemos la oportunidad de estar ahorita escuchando la palabra de Dios, pues levantemos el nombre de Cristo, alabemos el nombre de Cristo. Pero no solamente con nuestras palabras, hermanos, con nuestras vidas. Hoy más que nunca en nuestras familias tenemos que reflejar a Cristo. Tenemos que reflejar al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, al comportarnos con nuestros padres, al comportarnos con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. En el comportamiento diario de nuestras vidas tenemos que dar testimonio. Hoy más que nunca tenemos que ser testimonio en el lugar donde nos encontramos, con nuestros vecinos. Si nos enteramos de algún vecino que esté pasándola mal, tenemos que mostrar nuestra actitud de ser solidarios con ellos, de estar extendiendo nuestra mano de solidaridad, de ayudar. Aún si vemos a algún hermano, nos enteremos de hermanos que están padeciendo, de estar solidarios con ellos en oración, pidiendo por ellos, rogando a Dios que venga a hacer un milagro en sus vidas, pidiendo por las enfermedades que a lo mejor están azotando a las familias, a lo mejor por la situación de escasez económica, mostrando ese amor práctico. Ese amor que Dios quiere que nosotros día a día estemos representando a Cristo en nuestras vidas diarias. Porque muchas personas a lo mejor pensarán que solamente es predicar. Y amén, y aleluya por las oportunidades de compartir el Evangelio. Pero también Dios quiere que sea en nuestros actos diarios, en nuestras prácticas diarias, al mostrar el amor a los que nos rodean, a los que están a nuestro alrededor, a los que tenemos la oportunidad de servir, porque Dios nos los ha permitido que podamos hacerlo. Hagámoslo con amor, hagámoslo con entrega, hagámoslo con pasión, sirviendo a nuestro Señor. Hoy Dios nos está invitando a que si vivimos es para Cristo, y si morimos va a ser una ganancia, porque también va a ser para Cristo. Va a ser para estar un día con Él, para estar ahora con Él. Pero mientras vivamos, mientras tengamos fuerzas, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien al que más se pueda. Prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Hagamos su voluntad en cada momento. Sirvamos a nuestro prójimo con prontitud y con un buen corazón. Hagamos las cosas para que el nombre de Dios sea glorificado en la tierra. Hermano, hermana, hoy nuestra esperanza no está puesta en las riquezas, nuestra esperanza no está puesta en el trabajo, nuestra esperanza no está puesta en el conocimiento, nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a nosotros y nos escogió entre tantos. Y habiendo mucha gente mejor que nosotros, Dios escogió de lo vil menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios de esta tierra. Hoy Dios ha venido por ti, hermano, por un servidor y por todos los que quiere todavía alcanzar. Y no somos los mejores, no somos los mejores, ni tampoco somos ricos, ni tampoco somos personas que nos sobre a lo mejor recursos. Pero tenemos a un Dios que verdaderamente provee todo lo necesario. Pero está esperando que se levanten corazones que hagan su voluntad, y Dios derramará bendición sobre su pueblo, para que actúe, para que haga su trabajo, para que haga su voluntad. Hermano, estamos entrando en una etapa crítica donde el nivel de contagios es muy alta, donde muchas personas están infectadas, donde muchas personas están muriendo y muchas personas están muriendo sin Cristo, y donde muchas personas, si no toman las medidas necesarias y precavidas, pues va a haber más infectados y por lo tanto más muertes. Y Dios nos está invitando a que oramos, intercedamos por nuestra alcaldía. De hecho, nos encontramos en el lugar donde hay más contagios de todas las delegaciones, inclusive puedo traer a nivel república.
y donde también pues se están suscitando muchos decesos, y roguemos por Iztapalapa, roguemos por nuestro México, roguemos porque verdaderamente las personas no mueran sin antes haber conocido a Cristo, o inclusive que Dios detenga la mortandad. Pero realmente esto es algo que tiene que nosotros, realmente en nuestro corazón, Dios venir a poner esta carga. El Espíritu Santo tiene que poner esta carga en nosotros, en su iglesia, donde verdaderamente con dolor y con tristeza en nuestro corazón vayamos a Él para que verdaderamente escuche nuestras súplicas y sobre todo, el Evangelio sea extendido para la salvación de las almas, porque solamente el Espíritu de Dios es quien puede dar vida y esperanza a todo el hombre que escucha la palabra de Dios. Yo solamente, hermano, hoy quisiera decirte, invitarte a que vayamos a la fuente de vida, a que vayamos a la persona que tiene palabras de vida eterna, y es nuestro amado Señor Jesucristo. Es la única y seguirá siendo la única fuente de vida para el ser humano. Hoy Dios nos está invitando más que nunca a ir a su palabra, a ver que muchos de sus hombres acontecieron y vivieron momentos complicados, pero que Dios nunca perdió el control de nada, y que todo su sufrimiento y su dolor tenía un propósito para que el nombre de Dios fuera glorificado. Yo quisiera invitarte, hermano, hermana, que podamos cerrar nuestros ojos, a pedirle a Dios que venga a fortalecer a cada hermano y hermana que está atravesando por el valle de sombra, por el valle de muerte, por el valle de dolor, por el valle de tristeza, que puedan ver el cayado del buen pastor, que puedan ver que el pastor va adelante, que puedan ver que el pastor va adelante y que no ha perdido el control y que Él sigue siendo el que les cuida. Y esto es importante que nosotros podamos entender en nuestro corazón. Dios sigue siendo el buen pastor que da su vida por las ovejas, el buen pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, y la dio. Y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora su trabajo de nuestro Señor no solamente fue haber salvado nuestras vidas y nuestras almas, sino que ahora Él está orando, intercediendo por ti y por mí. Y lo mejor, Dios nos ha dejado al Espíritu Santo, al Consolador, y lo ha enviado a la tierra para que en estos momentos críticos, en estos momentos difíciles, en estos momentos en los cuales solamente oímos puras noticias tristes, puras noticias difíciles, puras noticias complejas, donde el panorama se ve muy oscuro, muy gris, muy complicado, pero la voz del Espíritu Santo, como un viento, como un silbido apacible, aún sopla sobre nuestras vidas y nos habla a nuestros corazones para decirnos: no temas, no temas. Hace unos días atrás, en la madrugada, con mucho temor en mi corazón y con mucha tristeza en mi ser, como ser humano, cuando viene la desesperanza, me doblé delante de Dios para decirle: Señor, ¿qué es lo que quiere que nosotros hagamos? ¿Quiénes somos nosotros? Solamente somos hombres, somos polvo, no somos nada. Y mientras orábamos y estábamos con Dios, Dios me permitió estar en su palabra y me llevó a Isaías 41, en el versículo 10. Y esta es una palabra no solamente para mí, sino para su pueblo. Fue un momento crítico también en el que el profeta Isaías dio estas palabras, donde el pueblo de Dios estaba sufriendo. Pero estas palabras vinieron a ser un consuelo para el remanente de Israel. Y en ese momento, mientras derramaba mi corazón
mientras veía mi humanidad, mientras veía mis limitaciones, escuché la voz de Dios que decía: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Versículo 14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Versículo 16. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscarán las aguas, y no las hay. Seca está su sed, su lengua. Yo, Jehová, los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Versículo 18. En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca. Amén. Dios nos promete estar con nosotros. Él es quien nos eligió. Él fue el que nos ha elegido a nosotros. A ti te ha elegido, hermano. A ti te ha elegido, hermana. A ti que hoy escuchas esta predicación, Dios te está hablando a ti. Él te está eligiendo para que tú puedas venir y tomar de estas aguas, de estas promesas que Dios ha dejado para su pueblo. Porque hay muchas, y te puedo platicar todas las que me dio durante la madrugada, pero te quiero compartir estas porque me dieron aliento, me dieron fortaleza, me dieron ánimo, y son las palabras que nos seguirán dando ánimo hasta que Él regrese por nosotros. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que Él sea nuestra esperanza y que Él sea nuestro refugio. Bendito Dios y buen Padre, en verdad que cuando nuestro corazón desmaya, llévanos a la roca que es más alta que nosotros. Cuando los problemas los vemos más grandes, llévanos a ti, Jesús, que tú eres la roca inamovible. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestro refugio. Hoy, Padre, venimos a ti, porque necesitamos de ese consuelo que solamente viene de lo alto, porque necesitamos de la fortaleza que solamente procede de ti, porque necesitamos de la esperanza que solamente tú puedes dar. El mundo no tiene esperanza. Ante los ojos humanos tratan de confiar en sus reyes, en sus gobernantes, en sus empresas, en su moneda, en su política. Pero el pueblo de Dios no confía en nada de eso. El pueblo de Dios confía en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios que hace y que seguirá haciendo y que nos muestra en su palabra cómo hizo maravillas. El Dios que todavía sigue consolando a corazones. El Dios que, a pesar de que a lo mejor humanamente no nos podemos mirar como hermanos, sabemos que el Espíritu Santo sigue consolando a cada hermano en medio de su tribulación. Y que cuando un hermano, aunque está en la distancia, le pasa algo, nos dolemos juntamente con él cuando sufre. Y que cuando también le pasan cosas buenas, nos gozamos juntamente con él. Porque en Cristo Jesús somos un cuerpo. Y nos gozamos con los que se gozan, pero también lloramos con los que lloran. Nada decimos que es algo nuestro, porque todo te pertenece, Señor.
Y todos somos hijos tuyos. Todos somos un mismo pueblo. Aquí, Señor, en este lugar, podemos reconocer que usted es nuestro Dios. Nuestro Dios soberano. Nuestro Rey de reyes y Señor de señores, al cual nos acercamos para alabarle, para darle toda la gloria, para suplicarle por consuelo para cada hermano y hermana que ha tenido que atravesar por el dolor y el sufrimiento, para rogarle por cada hermano y hermana que ha perdido a un ser amado, venga a fortalecerlos en medio de la prueba. Por cada hermano y hermana que a lo mejor se ha quedado sin trabajo y el sustento escasea en el hogar. Ven, Padre, a multiplicar el aceite y la harina en su hogar, como lo hiciste con la viuda, Señor, cuando estuvo con Elías. Padre, te rogamos, Señor, que no se agote el maná diariamente en el pueblo de Israel, para que nos des palabra diaria y alimentes nuestras almas. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos venga a dar claridad de cómo, Padre, ganar almas en estos tiempos, de cómo apercibir, Señor, al mundo de lo que viene, de cómo, Padre, ser un creyente en estos tiempos de pandemia, Señor. No queremos, Padre, terminar confinados solamente en un lugar de 4 paredes. Danos la sagacidad, Señor, para poder llevar tu evangelio a todo el mundo a pesar de las limitaciones y restricciones que existen el día de hoy. Levanta tu pueblo, Señor. Levántanos, Padre, para seguir siendo pregoneros de justicia, para que verdaderamente esa sal y esa lumbrera no se escondan debajo de ese almud, Señor, sino que puedan verdaderamente alumbrar en medio de las tinieblas. Déjanos ser sal de la tierra. Déjanos, Padre, brillar en medio de la oscuridad como cristianos. Que Cristo brille en nosotros. Padre, por favor. No queremos, Padre, escondernos. Queremos, Padre, seguir siendo, Padre, personas que lleven tu evangelio. Personas que clamen y anuncien lo por venir. Personas que hablen la esperanza a este mundo. Porque este mundo ha perdido la esperanza. Porque este mundo, Padre, se colapsa. Y necesitamos que la iglesia resplandezca en medio de estos tiempos. Ven, Padre, y haz resplandecer tu nombre en medio de estos tiempos. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Hoy, Padre, ayúdanos, Señor, para no quedarnos estáticos, sino, Padre, para que nos ayudes a saber qué hacer y cómo hacer, a dónde ir y qué decir. Te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Tú eres nuestra esperanza y nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Jesús. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. En Jesús puse toda mi esperanza. Y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y
los que te buscan repitan sin cesar. Qué grande es nuestro Dios. Señor Jesús, nadie ama como tú. Señor Jesús, nadie hizo lo que tú. Nadie sanó mi vida, nadie llenó mi alma, nadie me hizo nuevo, solo tú. Nadie sanó mi vida, nadie llenó mi alma, nadie me hizo nuevo, solo tú. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono. Y al Cordero de Dios toda la gloria
siempre. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono. Aleluya. Y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán en poder y en unidad. Y declararán toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. Sea nuestro Dios, ahora y siempre. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, amado Jesús. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria, Señor. Por siempre.